Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 10 minutos. ¿Hay algún problema con nuestro primer entrevistado, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que había comprometido justamente su presencia para una entrevista a esta hora de la mañana con nosotros para hablar sobre la revisión, la apelación a la concesión del recurso de habeas corpus? Ya se está conectando. La revisión al recurso de habeas corpus que fue concedido el pasado 9 de abril por el juez Moscoso de la parroquia Manglar Alto, ubicada en la provincia de Santa Elena, a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, que al día siguiente, el 10 de abril, le permitió la excarcelación. Ayer, durante toda la jornada, la mañana en realidad, hasta el mediodía, se dio paso a una audiencia. Para variar, hubo una amenaza de bomba antes de la instalación de la audiencia. Por lo general, cuando alguien llama y dice hay amenaza de bomba, es simplemente para provocar algún tipo de caos, de situación de temor. No pasó nada. O sea, fue una amenaza, finalmente se comprobó que no era tal. Y lo que se hizo fue instalar justamente la audiencia ayer en la Corte Provincial de Santa Elena, donde acudió personalmente el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien cuestionó que para la concesión del habeas corpus en la audiencia previa no fue llamada a la Procuraduría. Estuvo un delegado de la Fiscal General del Estado, la doctora Salazar estaba conectada telemáticamente, autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de Adolescentes Infractores SNAI, del Ministerio de Salud, digamos por la parte del Estado. Por el otro lado, algunos juristas que participaron de la audiencia en esto que se denomina el amicus curiae, para brindar sus aportes respecto del habeas corpus. En 8 días se conocerá justamente una decisión. Lo tengo ya conectado al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, jurista, criminalista, docente universitario. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días. Gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Gracias a usted, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta apelación a la concesión del habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass? Mire, hace unos días en un conversatorio precisamente apreciamos la incidencia que tiene o puede tener la política frente al derecho de tutela, que es la búsqueda de amparo, de respeto a los derechos. Y ayer fue precisamente un escenario en esa línea. El amicus curiae se supone que amigo del tribunal, se supone que es una suerte de experto, de conocedor que va a aportar al tribunal con sus conocimientos, con sus propuestas para orientar la decisión del tribunal. Es un amicus curiae. Pero, por ejemplo, la presencia de la Fiscalía General, cuando ha sido parte interesada porque ha sido como titular de la acción penal quien ha promovido las 2 condenas contra el ex vicepresidente Jorge Glass. No es un tercero imparcial, habría un conflicto de intereses. Incluso lo que sí existe, don Fabricio, y ustedes que hacen periodismo, investigación y crítico, sin duda que hay una gran presión mediática. Y esa presión mediática está más orientada ¿a qué? A que los jueces de la Corte de Santa Elena revoquen el habeas corpus, que es una garantía constitucional que data como 200 años, 2 siglos, que fue concedido en favor del ex vicepresidente y a la que sí hay que darle algunos minutos de reflexión. La legitimidad, que yo digo constitucional, y en el caso concreto, porque también en esta suerte de guerra jurídica, el lawfare, hay juristas que no desconozco su capacidad y conocimiento, pero que tienen un sesgo, sin duda, que va al ámbito de lo político, lo cual resta la imparcialidad en el análisis. Entonces, ayer fue una guerra jurídica, un lawfare, donde la mayoría de la guerra estuvo en contra de la sentencia que favoreció en acción de habeas corpus. Fue una guerra donde se busca mediáticamente ejercer una suerte de influencia contra los jueces. E incluso se llega a comparar, que no son iguales, lo que pasó con un habeas corpus en favor de Junior Roldán. Eso es otro tema. Un habeas corpus concedido en favor de un ciudadano
que, extranjero que estaba en extradición y que estaba bajo la competencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ese es otro tema. Tienen que ser resueltos los casos como se presentan, con sus características, lo que se llaman, hay que buscar las analogías fácticas. ¿Para qué? Para aplicar los precedentes. Y lo ha dicho hace un buen tiempo el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, notable jurista, Ali Lozada Prado. Él ha dicho en su momento que los precedentes no son jurisprudencia vinculante, pero claro que orientan la actuación de los jueces. Incluso cuando hay un precedente que se llama autovinculante porque lo dictó el juez A, se dice que siempre el juez A tiene que actuar de acuerdo con el criterio expuesto en ese precedente. Y eso no es cierto, porque se puede parecer el caso, pero no es igual. El juez se aparta del precedente con un razonamiento muy fuerte, una persuasión muy importante. De suerte que, fíjese, hay más de una lectura incluso en la influencia que pueda tener un precedente, porque se invoca, por ejemplo, la sentencia 365 de la Corte Constitucional y se dice, bueno, la Corte dijo que sí cabe los sustitutivos a la prisión preventiva, tanto en el caso de que se trata de una medida cautelar cuando hay un proceso y también cuando se está cumpliendo una condena. Lo que pasa es que, dijo la Corte, debe ser aplicada de manera excepcional, no es para todos los casos. Y habría que examinar si en este caso se cumplían o no esas condiciones para aplicarle un caso por analogía fáctica. De lo contrario, el juez es libre y soberano para fundamentar las razones por las cuales aplica en una resolución, por ejemplo, una medida cautelar. Sobre eso podemos ampliar alguna idea si usted tiene alguna otra inquietud, Fabricio. Justamente, doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Yo quisiera ir un poquito más atrás a este momento de la apelación al habeas corpus hasta el otorgamiento como tal, o la concesión como tal de este recurso, porque mucho se dijo en su momento si procedía o no, si fue pertinente o no. Ha sido por algunos sectores cuestionada esa decisión en el sentido de haberle otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente de la República. Yo quisiera conocer su criterio sobre este tema puntual. A ver, primero, una objeción ha sido la de la competencia del juez de Manglaral. Sobre eso hay que tener presente, porque se ha dicho que solamente un juez de garantía penitenciaria. Sí, pero en Mangla Alto no hay juez de garantías penitenciarias. Y lo que debiera ser un juez de garantía penitenciaria lo hace un juez de una unidad que se llama multicompetente, o sea, múltiple competencia, que es el caso del juez que actuó al resolver el habeas corpus. Primero, se ha cuestionado la legitimidad de la comparecencia de la accionante, la señora abogada. Pero el argumento, ¿cuál era? Por eso yo decía hace un momento, hay que tomar en cuenta las analogías fácticas de un caso. La señora, ¿qué dijo? No aparece el ciudadano Jorge Glass, el PPL. Entonces, frente a esa afirmación, de acuerdo con la Constitución, en las acciones en este caso, una acción de protección a través del habeas corpus, se presumen los hechos que dice el accionante, esta señora, cierto. ¿Se puede probar que eran falsos? Claro. ¿Quién tenía que probar que era falso el hecho? El SNAI. Y sobre esto solamente una línea. El procurador dice que el proceso es nulo porque no se lo convocó a él como procurador. Eso es falso. El SNAI es un órgano adscrito al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno fue convocado y se hizo presente. O sea, ese es un argumento que por ahí no va. La legitimidad de la señora. Si la señora decía y dijo, no aparece por ningún lado el vicepresidente o el vicepresidente Jorge Glass, cuando no se conoce el domicilio de la persona privada de la libertad, la persona que propone la acción lo puede hacer ante el juez de su propio domicilio. La señora vive en Mangla Alto, hasta ahora
no se ha cuestionado eso, no se ha probado lo contrario, por eso digo, se presumen ciertos los hechos, y consecuentemente fue ante un juez de mando alto y propuso la acción de habeas corpus. El SNAI no objetó la competencia del juez. El SNAI tiene abogado del Ministerio de Gobierno también, la policía también fue convocada. Nadie objetó la competencia por razones de territorio ni por la capacidad de la persona que presentaba el habeas corpus. Consecuentemente, hay suficientes argumentos para sostener que había competencia y que era legítima la comparecencia de la señora. Ahora, cuando el juez decide sobre esto, hay que tener presente los sustitutivos o medidas alternativas a la privación de la libertad. Una persona puede estar privada de la libertad en dos conceptos: prisión preventiva, que es una medida cautelar de aseguramiento personal. ¿Cuándo? Cuando hay un proceso penal. Y puede estar privada de la libertad cuando está cumpliendo una pena o condena, como prefieran. La Corte dijo en el 365 que si proceden los sustitutivos, habría que ver caso a caso si se puede o no aplicar el sustitutivo. ¿Qué es lo que hizo, en mi opinión, el juez? El artículo 426 de la Constitución es claro y mandatorio cuando dice que las jueces y jueces, autoridades administrativas, etcétera, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, está previsto las medidas sustitutivas a la privación de la libertad en el caso de una sentencia condenatoria en firme. Claro que están previstas. Hay que leer el artículo 77 de la Constitución que dice: en todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, no dice por prisión preventiva, no dice por condena, se observarán las siguientes garantías básicas, solamente menciono la pertinente. 11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos y condiciones. Sobre esto hay que quedar muy claro. El habeas corpus no es que ha dejado sin efecto las condenas contra el ciudadano. Las dos sentencias que está cumpliendo el ex vicepresidente Glass por el caso Odebrecht y por el caso Sobornos se siguen cumpliendo. Están vigentes. Mire, en Colombia hay una expresión que hay que recordarla, que se llama cumplir, se llama casa por cárcel o pena por casa, igual. Porque es una tendencia del derecho moderno a que haya sustitutivos a las penas, incluso privativas del derecho a la libertad. Esto está en la Constitución de 1998. No le echen la culpa a la Constitución de Montecristi, que es una excelente Constitución. El garantismo. No, lean del año 98, el artículo 24 tenía el conjunto de garantía del derecho al debido proceso y decía que deben establecerse alternativas a las penas privativas de la libertad. O sea, estamos hablando de una garantía que tiene constitucional, que tiene más de 20 años. Y el juez en este caso encontró que era aplicable. ¿Por qué? En los casos previstos en la ley. ¿Qué medida? Prohibición de salir del país. La comparecencia el primer día, lunes creo de cada mes. El arresto domiciliario, es decir, está cumpliendo la pena en su domicilio. No ha revocado la condena. La condena se mantiene. Lo que sí hay que recordar al país que desde diciembre del año 2020, esto lo sé por lo que se ha publicado ahora, yo no he sido abogado y dejo en claro del ciudadano Jorge Glass Espinel, pero tengo que estudiar el caso para poder opinar con conocimiento suficiente. Desde el año 2020, diciembre, él tenía derecho a la prelibertad, o sea, una suerte de libertad vigilada si se hubieran unificado las condenas. Ha interpuesto una serie de reclamos constitucionales y los jueces de garantía penitenciaria le han negado un derecho legítimo ¿a qué? A la acumulación de las penas, que es unificar las condenas de manera que la condena más alta, la de 8 años, absorbía a la menos alta. ¿Y cuál es el argumento para que le hayan negado al ex vicepresidente Jorge Glass la unificación de las penas? Porque esto también se ha debatido en estas semanas,
luego de la concesión del habeas corpus. Hay quienes, por ejemplo, cuestionan el habeas corpus, cuestionan la naturaleza de este recurso que permitió la excarcelación de Jorge Glass, pero por otro lado reconocen que sí era viable la prelibertad, que es una suerte de libertad condicional, como se dice en otros países. La pena se sigue cumpliendo, pero fuera de la cárcel. De acuerdo. Mire, en caso de conflicto, dice la Constitución, entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional puede resolver, que es un tema que podría ser que este sea tomado un caso para resolución. Y el mismo artículo 426 dice lo siguiente, don Fabito: los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento o aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución. La Constitución garantiza este régimen progresivo en pro del ciudadano privado de la libertad, que se considera por el solo hecho de estar privado de la libertad pertenecer a un grupo de alta vulnerabilidad, porque como yo he dicho, la cárcel es una maquinaria de demolición de la personalidad, en lo físico, en lo mental, emocional. ¿Cuál ha sido el argumento, Fabricio? Uno insostenible, que nos obligaría a quienes estamos conversando a tener un turbante, a encontrar una bola y dedicarnos a otra profesión, que fuéramos brujos para adivinar. El caso Singre tiene una sentencia condenatoria que no está ejecutoriada, consecuentemente no es de efectivo cumplimiento. Se dice, no podemos unificar la pena porque no se ha resuelto el caso Singre, pero no, que son brujos, pero es que cambien a los calimán, que cambien de profesión, pues. No se sabe qué va a pasar, pero no puede diferirse el derecho a un beneficio en función de una expectativa, de algo que puede o no puede ser. Eso es actuar de manera irracional y con manifiesta vulneración de las garantías que le asisten a una persona privada del derecho a la libertad, como en este caso, por supuesto, el caso del ex vicepresidente Glass. Ese es el tema, Fabricio. Doctor, volviendo a la apelación como tal del habeas corpus, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Corre ya este plazo de 8 días para que el tribunal se pronuncie luego de la audiencia? ¿Cuáles podrían ser los resultados justamente o la decisión que finalmente tomen los magistrados? Claro, hay una gran presión mediática, política, del gobierno, etcétera, y de otros sectores por animosidad al expresidente Correa, al ex vicepresidente Correa. Yo hablo de 3 escenarios que yo he apreciado que podrían ser. El primero, el más fácil, que ante la presión mediática diga la Corte Provincial, porque para eso son los recursos, para revalorizar la actuación de un juez de inferior nivel. Legalmente tiene competencia un tribunal de alzada para revalorar lo que se decidió en un habeas corpus. Y podría decir, bueno, yo considero que no tenía competencia, considero que no estaba legitimada la señora accionante, que debe haberse ante un juez de garantía penitenciaria, pero no basta que lo diga, tiene que haber suficiente argumentación persuasiva. Si el SNAI no pudo responder dónde estaba detenido, eso era suficiente para que se conceda con lugar del habeas corpus. Por eso digo, casi contra natura, podría decir, a mí no me convence y yo soy el juez y yo decido que se revoque la sentencia que favoreció al ex vicepresidente, que vuelvan las cosas a su estado anterior, lo cual significaría que vuelva a la cárcel. Tema en que el propio ex vicepresidente ha dicho que si eso llegase a suceder, él se presentaría, se está presentando hasta ahora y se conoce públicamente que no se iba a esconder. El otro escenario es que diga, coherente con la realidad procesal y, como yo digo, con el caso resuelto, con la situación de ese caso, podría decir, estoy de acuerdo con la concesión del habeas corpus, estése a lo ordenado, ratifico la sentencia y desestimo las apelaciones. Y allí también terminaría el tema. Y yo encuentro una tercera vía, porque este habeas corpus, como dije, no es que está suprimiendo las condenas, no las está revocando, está modificando el sistema de cumplimiento de la pena. Por eso es correctivo, está corrigiendo
el cumplimiento de la condena. Podría ser que diga, bueno, en mi opinión, si tiene problemas de salud mental, debiera someterse a una evaluación psiquiátrica y psicológica, por un lado. Por otro lado, podría decir, como hay graves afectaciones a su estado de salud, yo dispongo el internamiento de inmediato en un hospital para que sea atendido en su salud. Y podría reservarse, decir, bueno, yo dicto estas medidas y ahí podría ser un híbrido, como para decir, por eso digo un tercer escenario, cumplido estas disposiciones que son mandatorias, que son de cumplimiento obligatorio, y es en última instancia ya en habeas corpus, entonces ahí que tiene que decir. No va a decir vuelvan los autos para resolver, podría ser que diga, entonces una vez que se cumpla con esto ya se ha corregido el problema y entonces que vuelva a la cárcel. Por eso hay diferentes escenarios. Una acción extraordinaria de protección puede ser planteada tanto por quien considere que le pueda afectar, supongamos, porque se confirme la sentencia, como a la inversa, porque esa sentencia es perjudicial, en este caso al ciudadano Jorge Glass Espinel. Podría también plantear él una acción extraordinaria de protección que no suspende, que no interrumpe el cumplimiento de la sentencia del segundo nivel. Esos son más o menos los escenarios, sin perjuicio de que la Corte Constitucional, como acostumbra, tome este caso para crear también precedentes, pero ante una situación concreta como la que se ha presentado en el habeas corpus que ha sido concedido en primera instancia en favor del ex vicepresidente de la República. Lo más probable es que de aquí al jueves próximo ya tengamos noticias del tribunal. Le agradezco por sus aportes para el debate público sobre el habeas corpus y la apelación que ha sido ayer tramitada por la Corte de Justicia de Santa Elena. Muy amable, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Que tenga una buena mañana. A ambos, muy agradecido y que continúen con su programa que es excelente. Permiso para retirarme. Muy buenos días. Concedido el permiso. Muchas gracias. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista, jurista, con su visión sobre el desarrollo de la audiencia de apelación del caso Jorge Glass. En 8 días, el próximo jueves, seguramente tendremos alguna novedad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.